Arratsaldeon eta ongi etorri, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer acto del curso del Foro Gogoa en un año tan especial. Un año especial porque retomamos las conferencias presenciales tan añoradas durante la pandemia. Un año especial porque estamos celebrando nuestro 25 aniversario desde aquel enero de 1996 en que echamos a andar. Y un año especial porque el Gobierno de Navarra, como ya sabéis, nos ha concedido, junto a nuestro querido Guillermo Mújica aquí presente, el premio del Día Internacional de la Paz. Y si en este año tan especial quisimos que nos acompañara en enero un referente del periodismo estatal como Iñaki Gabilondo, hoy tenemos que agradecer la presencia en este foro de otro referente periodístico como es Ignacio Escolar, quien, a pesar de haber estado indispuesto estos dos últimos días, ha hecho un gran esfuerzo para estar esta tarde en Pamplona. Por eso, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por tu disponibilidad. Eskerrik asko bihotzetik. Como es habitual en el foro, haremos una breve presentación en euskera y a continuación Trini seguirá en castellano. Ignacio Escolar, eldiario.esen zuzendaria eta sortzailea da. Urte gutxitan, Espainian bere ikerketa lanengatik gehien irakurri eta eragin handia izan duen komunikabidea. El diario prentsaren adibide ia bakarra da. Eta ez dago kazetari talde txiki baten beste kasu askorik, inbertitzaile handien babesi gabe, egunkari digital independente eta errentagarri batekin 8 urte eskasean hedabide handien artean kokatzeko gai izan dena. Gaur arratsaldean, polarizazioaz eta haserrealdi politikoaz hitz egiteko eskatu diogu Ignaziori. Gorrotoaren diskursoaren gorakadaz. Nola eragiten duen internetek polarizazio politiko horretan. Nola mugitzen diren albisteak sare sozialetan eta telefono mugikorretan. Nola iragazten den informazioa joera ideologiko batekin. Nola eragiten duten fake news eta bar. Brexitak eta Donald Trumpen gorakadak, Voxen gorakada eta Isabel Díaz Ayusoren arrakasta azaltzen lagun diezagukete. Muy bien, pues como decía Chemi, tenemos la gran suerte de inaugurar el programa del Foro Gogoa este año con Ignacio Escolar. Él es fundador del diario.es, uno de los medios más influyentes en España, y lo hace para abordar un tema que nos preocupa: la polarización y crispación política, el auge del discurso del odio. Para Ignacio Escolar, la pandemia ha sido como un túnel del tiempo. Decía en una entrevista en La Sexta: nos metimos en casa en 2020 y hemos salido en 2030. Y en este tiempo se ha acelerado la crispación, la desinformación, la propaganda y un tipo de hacer política que expulsa a mucha gente. ¿Por qué la crispación ha alcanzado estos extremos? ¿Quién crispa y a quién beneficia? Entre otras cuestiones, Ignacio Escolar, que fue uno de los primeros en participar activamente en redes sociales, nos va a hablar hoy críticamente del papel de las redes en la creación de una realidad fragmentada. Define las redes sociales como una industria contaminante que ofrece retazos de la realidad y ayuda a creer en las mentiras. Fenómenos como el éxito del terraplanismo, el movimiento antivacunas o el ascenso de Donald Trump se explican en gran medida por el efecto de las redes sociales. En España no somos ajenos. Es lo que también explica el ascenso de Vox o el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Hace ahora una semana se anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz a dos periodistas, María Ressa de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia. En una entrevista a Reuters, María Ressa, fundadora de Rappler, una de las principales organizaciones de noticias en línea, denunció la falta de control en las redes sociales, donde considera que se publican bulos y mensajes
de odio que ponen en peligro a las democracias. Decía, vivimos en un mundo donde los mayores difundidores de noticias dan prioridad a las mentiras, que se difunden más rápido que los hechos, por lo que el periodismo se ha convertido en activismo. Traigo esto a colación porque es el inicio o la posibilidad de presentar a Ignacio Escolar, porque de periodismo libre y de calidad sabe mucho. Ignacio Escolar es el director y fundador del diario.es, un medio que en pocos años se ha convertido en uno de los más leídos e influyentes en España. Su modelo de negocio, basado en el apoyo de los lectores y las lectoras, más de 61.000 socias y socios suscriptores lo respaldan, es citado en todo el mundo como un ejemplo de éxito en la prensa de Internet. Escolar ha recibido varios premios internacionales de periodismo, como el premio Ischia, que otorga un jurado compuesto por los directores de los principales periódicos italianos, o el premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística. Ignacio Escolar también fue director adjunto de La Voz de Almería y director del Diario Público. Participa habitualmente en programas de radio, la cadena SER, y de televisión en La Sexta, y es articulista en el periódico estadounidense The Washington Post. Adelante, Ignacio, tuya es la palabra y posteriormente tendremos un coloquio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Chemi. Gracias, Trini. Gracias al Foro Gogoa por invitarme. Gracias a vosotros por acompañarme en esta charla. La verdad es que me emociona ver una sala tan llena de gente. Hacía muchísimo tiempo que no participaba en una conferencia, en un encuentro con tanta gente. Y espero que lo que os pueda contar os interese, porque como contaba Chemi, he pasado unos días un poco flojos de salud. Quiero hablaros de polarización, de crispación política, de cómo se está afectando a las democracias. Poco yo creo que todos estaremos de acuerdo. Estamos probablemente en el momento de la historia de España, momento de la historia de España que yo recuerde, no me quiero remontar a la Guerra Civil, la historia de España democrática, de la segunda periodo democrático de estas últimas 4 décadas. Estamos en el periodo probablemente más crispado, más polarizado de la política española reciente, ¿no? Es difícil encontrar otro ejemplo similar, ¿no? Y hay un caso muy concreto que acaba de pasar, que es lo que ocurrió ayer, en el 12 de octubre. Ver esas imágenes de una persona con un niño al lado llamando hijo de puta al presidente del gobierno, a grito pelado, con el niño al lado, ¿no? Insultando a la ministra de Igualdad, diciéndole la cornuda, insultando a todos los ministros que pasaban por allí y aplaudiendo a la cabra de la Legión. A mí de verdad me sorprendió muchísimo esa imagen, ¿no? Y realmente es un fenómeno que ha ido a más, que probablemente ha tenido una aceleración con la pandemia como muchísimos otros y que tiene algunas causas concretas españolas, ¿no? Yo creo que para un votante conservador, y yo hablaré más adelante de este tema, también intento siempre ponerme en la piel del que no piensa como yo, el máximo que podría imaginar un votante conservador, su colmo, podría ser imaginar un gobierno en el que por primera vez en todo el periodo democrático, hay que irse a la Segunda República para encontrar otro ejemplo, por primera vez hay ministros comunistas en el gobierno, por primera vez ese gobierno está apoyado por independentistas catalanes, por nacionalistas vascos a los que se culpa de ser herederos de ETA. O sea, eso para un votante conservador es una situación difícil de digerir en muchos casos. Hay también otro factor, que es lo que ocurrió en Cataluña en 2017. Yo creo que todos vivimos aquel momento como algo histórico, porque lo fue, ¿no? Yo en ese momento intento recuperar todo lo que vivimos esos días, ese 1 de octubre. Yo entrevisté a Carles Puigdemont unos días antes del referéndum. Estuve allí en el Palacio de la Generalitat, le hice una entrevista. Recuerdo que después de la entrevista hablamos un rato en lo que los periodistas llamamos el off the record, el corrillo que tienes después de la entrevista con cualquier entrevistado para hablar ya sin el micrófono y preguntar cómo lo ves, ¿no? Y le dije, oye, presidente, ¿de verdad crees que vas a poder tener las urnas el 1 de octubre? Y me dijo, no te quepa duda, la vamos a tener. Y al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Le pregunto. ¿Tienes el referéndum? Entonces se me quedó callado. Lo cuento porque ya ha pasado bastante tiempo y ya tampoco desvelo ningún off the record que sea un gran secreto profesional. Pero se me quedó callado y me dijo, y después tenemos la mediación con Europa. Bueno, la situación, voy a contar lo que ya viviste todos. Pero probablemente sin aquel fenómeno del 1 de octubre catalán y del proceso independentista, no hubiese surgido después con la fuerza que lo hizo Vox, que es en parte
no solamente por eso, pero en parte una reacción a todo lo que ocurrió con aquellos fenómenos en Cataluña, con aquel intento independentista en Cataluña. Hay también una judicialización de la vida política como no ha existido nunca. Nunca antes los tribunales han tenido un papel tan importante. Eso se junta además con un bloqueo de la renovación del Poder Judicial, que lo desarrollaré más tarde, ese sí que tiene precedentes históricos. Y todo esto, con eso que os decía antes Trini, que es mi teoría, bueno, mi teoría no, la dice más gente, el túnel del tiempo. Nos metimos en casa en el año 2020 encerrados todos, salimos 6 meses después, pero en realidad en la calle habían pasado 10 años, en la vida habían pasado 10 años. Y determinados fenómenos que estaban ya en marcha se aceleraron. Hay uno muy evidente que es las videoconferencias, el teletrabajo, la digitalización, todo eso se disparó, ¿no? Pero también se dispararon determinados fenómenos que ya estaban en marcha. Y uno de los más preocupantes en España y en todo el mundo es el que tiene que ver con la polarización y con la crispación y con el fenómeno de cómo accedemos a la información a través de las redes sociales. Porque esto no es un caso español, no es un problema español, es algo que está pasando en absolutamente todo el mundo. Es cómo los ciudadanos llegan a la información. Probablemente, dentro de un tiempo, la sociedad tendrá anticuerpos contra el tipo de manipulación que sufren las redes sociales. De la misma manera que si tú miras el tipo de propaganda que se hacía en los años 20, los años 30, en la radio y en el cine, cuando llegó la primera propaganda industrial por los medios de comunicación de masas, ahora nos parece pueril. Esos anuncios del Tercer Reich diciendo que los judíos son ratas. Nos parece algo infantil y dices, ¿cómo es posible que una sociedad en ese momento cayese en una trampa tan burda, tan evidente? Pues porque en aquella época no tenían anticuerpos contra ese tipo de propaganda como sí tenemos hoy. Y de la misma forma y de la misma manera, nuestra sociedad, la sociedad de hoy, no tiene anticuerpos para entender hasta qué punto le está afectando la manipulación y los procesos de propaganda en las redes sociales. Hay que entender qué ha pasado en el mundo desde la llegada de Internet. Yo de la llegada de Internet en general estoy a favor, no me malinterpretéis. Creo que Internet es un invento maravilloso que ha servido para muchísimas cosas excelentes, entre otras cosas que existan periódicos digitales como del que soy ahora director. Pero también ha generado, igual que el cine y la radio es maravillosa, pero en su momento se usó mal y sirvió para cosas nefastas de esa propaganda industrial de la que hablaba antes. Pero Internet está provocando una fragmentación de la vida pública. Una fragmentación de la vida pública que en algunas cosas es positiva, ¿no? Por ir a un ejemplo que todos compartiréis. Cuando yo era niño, todo el mundo sabía quién era Robert Redford. No había ninguna duda de quién era Robert Redford. Porque todos los niños en mi colegio y todas las personas de España veíamos la misma película a la misma hora en el mismo canal de televisión, porque no había más. Y existían los fenómenos masivos. Robert Redford, Michael Jackson, Elvis Presley, lo que queráis. Madonna, lo que queráis. Pero había determinados eventos culturales y sociales que eran compartidos por todo el mundo, que no existía ninguna duda de quién era el actor o el artista o el músico que conocía a todo el mundo. Había fenómenos globales o nacionales donde toda una sociedad, en algunos aspectos sociedades globales, conocíamos y compartíamos una misma cultura. Eso se ha roto. Vosotros, cuando llegáis ahora, muchos de vosotros, cuando llegáis ahora al Netflix o al HBO o al Movistar, elegís entre una oferta enorme y veis cada uno una serie distinta y para unos hay un Robert Redford y para otros hay otro. Eso en el mundo del consumo cultural es maravilloso. Hemos pasado de una situación industrial donde todo el mundo accedía a lo único que había, que era para todos igual, y donde además esos fenómenos de comunicación de masas o de eventos culturales de masas se basaban en el mínimo común denominador, algo que le gusta a todo el mundo, a un mundo en el que cada uno elige lo que quiere leer, lo que quiere escuchar, la película que quiere ver, la serie que le gusta más. Todo esto es fantástico para el mundo de la cultura, pero ¿qué pasa con el mundo de la información? ¿Qué pasa con la realidad política, social que compartimos? Pues que ha ocurrido lo mismo, cada uno tiene su propio fragmento de realidad. Ese algoritmo que elige qué canciones te van a gustar cuando escuchas Spotify y te recomienda otras canciones, hace que tú no escuches lo mismo que el de al lado, ni que el de al lado, ni que el de al lado. En función de tus gustos te va eligiendo las canciones que más te gustan. Y esto para la música, insisto, es genial. A mí me gusta la música electrónica y puedo escuchar grupos que si no existirían, no conocería, que tampoco tendrían capacidad de darse a conocer en el mundo anterior, donde la oferta cultural era mucho más reducida porque era masiva. Pero claro, ¿qué pasa cuando la realidad política, cuando el debate público se fragmenta, cuando se rompe ese debate público? Y ese debate público se ha roto. Hoy hay fragmentos de realidad donde no todas las personas, no todo el país, no todo el Estado, no todos
los ciudadanos de una misma ciudad o de un mismo pueblo comparten una realidad. Cada uno la está viendo en función de la fragmentación que hacen los algoritmos de sus gustos, sus intereses, sus prejuicios, sus principios. No todo es peyorativo, también sus principios. Y eso sucede por la forma en la que la mayoría de los ciudadanos se relacionan con la información. Hay dos maneras, básicamente, de llegar a la información. Una es que vosotros consultéis un periódico, una radio, una televisión, encendáis un canal y os sometáis, en el buen sentido de la palabra, a la selección que un grupo de periodistas como el que yo dirijo ha hecho del mundo del día, de lo más importante del día, y ordenamos la jerarquía informativa en función de los intereses de nuestra audiencia. Y decidimos que todo lo que ha ocurrido, lo más importante es esto, lo segundo más importante es esto otro, lo más importante es una portada de periódico, o es una escaleta de televisión, o es una escaleta de un programa de radio. Seleccionar y ordenar la información. Pero hay otra manera de llegar a las noticias que cada vez tiene más peso. De hecho, es la fundamental. La mayor parte de la sociedad consume noticias de otra manera, que es en función de lo que le recomiendan terceros en sus redes sociales, en su WhatsApp, en sus grupos de Facebook, en su timeline de Twitter, en sus hilos de Twitter. Eso está filtrado. Está filtrado por una jerarquía que ya no decide un director de periódico, sino que decide tu vecino, tu novia, tu amigo, tu familia, tu gente cercana, la gente de la que te fías en redes sociales. Esa gente suele ser como nosotros, casi siempre. Si somos una persona de orientación progresista, pues es gente más progresista. Si somos más conservadores, más conservadores. Y eso funciona como una coraza a nuestro alrededor de cada uno de nosotros, que filtra la información, que solo multiplica aquella información que quieres leer, que solo te da lo que tú quieres leer, porque lo que no quieres leer no te lo reenvían, no te lo mandan. Aquellas noticias que son incómodas para una determinada fragmento de la realidad no entran dentro de esa realidad. Hay ciudadanos que viven en universos paralelos, en realidad. Cada uno de los grupos, en función de sus intereses, recibe un tipo de información y recibe un tipo de filtro de la realidad, ¿no? Esto que es genial para la cultura, insisto, para que te recomienden las series que te gusten. Si eres aficionado, si tienes un hobby, el que sea, te gusta la bici de montaña, escalar, el ajedrez, es genial porque vas a encontrar muchísima gente con intereses similares a los tuyos. Cuando se trata de información tiene efectos peligrosísimos. Genera sociedades que no se hablan entre sí, que no comparten unos mínimos, que no comparten un mínimo común sobre el debate de los hechos, qué es lo que ha pasado. Nos parece fascinante cuando vemos en Estados Unidos que los votantes de Donald Trump, una gran mayoría de ellos todavía hoy piensan que le robaron las elecciones y que fueron amañadas. Y lo creen realmente. Lo creen realmente porque se han construido a su alrededor una manera de acceder a la información que además genera un rechazo a los medios de comunicación porque los considera parte de todo este escenario político o partidista y que genera unos entornos de debate público donde hay cosas que existen y cosas que no. Esta es una elección inconsciente. No somos conscientes de hasta qué punto nos llegan o no nos llegan determinadas informaciones. Es como toda cultura algo en lo que estamos sumergidos. No podemos elegir salir. Podemos hacer un esfuerzo por informarnos libremente y seguro que muchos de vosotros lo hacéis consultando directamente los medios de comunicación, pero aunque lo hagáis, os llegarán noticias a través de vuestros familiares, de los grupos de amigos, de las redes de Facebook, de todos vuestros entornos sociales, que no solamente es estoy en Facebook, estoy en Twitter, sino también, o en Instagram, sino también toda la comunicación instantánea, todos los sistemas de mensajería, los grupos donde estamos varios. Todo eso hace que nos sumerjamos dentro de mundos paralelos, ¿no? Hay un mundo paralelo donde el gobierno es ilegítimo, está pactando la disolución de España y la entrega de Navarra, está a punto de dar un golpe de Estado y estamos en quiebra económica. Y lo peor no es que haya gente que diga eso en el Parlamento, lo peor es que de manera crítica eso llegue a una importante parte de la sociedad española. Todo esto, que como insisto es un fenómeno global, ya está empezando a tener ejemplos muy claros y terribles de lo que ocurre cuando este fenómeno de propaganda digital, contra la que no tenemos anticuerpos, empieza a afectar a decisiones importantes. Hay al menos un par que son de libro. Una es el Brexit. Hoy todavía se están preguntando allí los más sensatos qué pasó mal para que estén ahora mismo con el ejército rellenando las gasolineras, porque no tienen camiones. O que ayer anunciase Boris Johnson que tienen que volver a renegociar ese acuerdo
en la frontera con Irlanda del Norte porque se han dado cuenta de que lo que ellos mismos pedían no les vale, ¿no? Todo esto ocurrió porque, además de tener un efecto indirecto e inconsciente y ni siquiera intencionado de ruptura de la realidad, esa ruptura de la realidad, esas burbujas, hay un teórico que lo llama el filtro burbuja, de cómo nos relacionamos con las redes sociales, también puede ser usado de manera maliciosa en contra de las propias sociedades en defensa de determinados intereses. Las técnicas que utilizaron en el Brexit para conseguir convencer a una sociedad de que era buena idea dispararse un tiro en el pie, que es básicamente lo que les ha ocurrido económicamente, políticamente, tiene mucho que ver con las enormes posibilidades que dan las redes sociales para mandar mensajes a los ciudadanos por debajo del radar del debate público. Cuando alguien llega a la tribuna de oradores y dice una burrada, ok, es una burrada, pero al menos podemos fiscalizarlo los medios de comunicación. Podemos decir eso es falso. Podemos explicar a la gente esto que ha dicho no es exacto, no es verdad. Este dato lo está dando de manera errónea o ha mentido de manera flagrante. Pero cuando la propaganda se mueve por debajo del radar a través de páginas supuestamente espontáneas, supuestamente amateurs dentro de Facebook, donde Facebook, por medio del cobro de publicidad, las multiplica por las redes sociales, por sus muros, entonces nos encontramos con un fenómeno mucho más complejo de regular. Tenemos una Junta Electoral Central, por poner un ejemplo, que se dedica a vigilar con un cronómetro los minutos de televisión, pero que no vigila nada, absolutamente nada, de lo que ocurre en las campañas electorales en las redes sociales. En el caso del Brexit, lo que hicieron fue, esto en marketing se llama segmentación. Facebook tiene una herramienta potentísima que permite romper la sociedad en pequeños grupos. Facebook sabe de vosotros más que vuestra pareja, si usáis Facebook. Solamente midiendo el tiempo que pasáis, los segundos que pasáis antes de hacer un clic y si lo hacéis o no lo hacéis. El tiempo que pasáis es haciendo scroll. ¿En qué noticias pincháis más y en cuál pincháis menos? Todo eso, cada paso que dais en las redes sociales sirve para generar un perfil de vosotros. De dónde sois, qué edad tenéis, qué consumís. Las redes sociales saben si una chica está embarazada antes de que lo sepa a veces su pareja, por las búsquedas que hace. Toda esa información se almacena y permite generar perfiles que luego son muy útiles publicitariamente. Y estaría bien si todo esto consistiera en vendernos aspiradoras, ¿no? Eso que os pasa de que buscas una aspiradora por internet y te persigue la aspiradora por todos los anuncios, como si fuese una peli de terror que va apareciendo por todas partes. Pues eso, si fuese para vender aspiradoras, pues no sería un problema. Pero esos perfiles que construyen las redes sociales de cada uno de vosotros, con vuestras búsquedas, con vuestros clics, con vuestros a qué gente seguís y a qué gente no, a qué grupos os apuntáis, con todo eso se construyen perfiles que permiten segmentar a los anunciantes a qué personas quieren llegar. Facebook sabe que votan las personas, en función de a qué gente siguen. Y permite hacer cosas tremendas a la publicidad, a la propaganda. Por ejemplo, una de las claves de la victoria de Donald Trump, como sabéis, hay un informe potentísimo de 300 páginas del Senado estadounidense que analizó a fondo la victoria de Trump y la injerencia del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses, encontró que una de las claves de la victoria electoral de Trump fue que ganaron en un estado tradicionalmente demócrata. No me lo recuerdo de memoria, con lo cual no lo voy a decir para no dar el dato mal, que soy un poco respetuoso con los datos. Si os tenéis interés, os digo dónde lo podéis encontrar. Ese estado se jugó por apenas 15.000 votos de diferencia. Y en ese estado, que eran por el sistema electoral estadounidense uno de los claves para la victoria, porque sabéis que el que gana en un estado se lleva todos los compromisarios de ese estado para el resultado final, lo que hicieron los servicios de inteligencia rusos es intentar torpedear el voto de Hillary Clinton, no apoyar el voto de Donald Trump, sino intentar que los votantes demócratas no votaran a Hillary Clinton. Entonces pusieron en marcha desde Rusia varias páginas de supuestos activistas afroamericanos contrarios a la candidatura de Hillary, que decían que votar a Hillary y votar a Trump eran lo mismo. Y de esa manera lograron que en determinados barrios de población afroamericana el porcentaje de voto demócrata fuera inferior. Porque tú en Facebook puedes decir a quién te quieres dirigir. Puedes segmentar gracias a esos perfiles de navegación y decir, quiero llegar solamente al votante, a las personas afroamericanas que vivan en estos barrios, que vivan en este país y que tengan en este estado y que tengan entre tanta y tanta edad. Y que además voten demócrata. Puedes llegar directamente a ellos. Facebook tiene todos esos datos. También puedes llegar a amas de casa
de menos de 40 años de Cáceres, pero eso no tiene un problema democrático alrededor de eso. Lo tiene cuando sirve para este tipo de fenómenos que se realizaron en Estados Unidos con la campaña de Trump, que antes probó Cambridge Analytica en otras elecciones en América Central, en otros países, que pusieron en marcha campañas de denegación de voto, donde la propaganda lo que busca no es que tú votes al candidato que está promocionando esa publicidad, sino que no votes al contrario. Es una campaña que lo que busca es desmovilizar a la otra parte. Desmovilizar a la otra parte es algo que tiene mucho que ver con el fenómeno de la crispación. El fenómeno de la crispación normalmente se produce en mayor intensidad cuando gobierna la izquierda y está en la oposición la derecha. Es un dato que puedo demostrar empíricamente. Esto es una afirmación que es cuestionable y que habrá gente que diga, no, no es así, pero lo puedo demostrar empíricamente. Basta con repasar qué ha pasado con los bloqueos del Consejo General del Poder Judicial. Sabéis lo que está pasando con eso, ¿no? Más o menos. La Constitución dice que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial cada 5 años, que se hace por una mayoría cualificada de 3/5 del Parlamento, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. Por tanto, obliga a un pacto al menos de los 2 principales partidos, porque si no, no se llegan a los 3/5, que se hace cada 5 años y que ese Consejo después tiene, según la ley orgánica, la potestad importantísima de decidir, entre otras cosas, qué jueces van al Supremo, que se quedan de por vida en el Supremo. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, para llevar a un juez del Supremo lo decide el presidente de Estados Unidos. Si se muere uno de los que hay, esa plaza vacante, el presidente de Estados Unidos elige al que va a reemplazar ese juez y se queda allí de por vida. Aquí es parecido, no es vitalicio porque es hasta la jubilación y hay vida después de la jubilación, pero no es una decisión importantísima, como podréis entender. Controlar el Consejo General del Poder Judicial sirve para controlar la cúpula de la justicia, el Tribunal Supremo, el tribunal por el que pasan todos los recursos de absolutamente todas las sentencias, el tribunal que decide, la Sala de lo Penal, todos los casos de corrupción, el tribunal que sienta jurisprudencia y que tiene la capacidad para imputar o no a un aforado. Un tribunal importantísimo. Bueno, pues ese Consejo General del Poder Judicial ha estado bloqueado en 3 ocasiones, su renovación. Solo 3 en toda la historia. Y las 3 ocasiones tienen un único ingrediente, que es el deseo y el interés del Partido Popular. La primera ocasión fue en el año 95. Tocaba renovar el Consejo. Quedaba un año para las elecciones. Aznar iba primero en las encuestas y dijo, no, ahora no vamos a renovar, que me quedo con un Consejo General del Poder Judicial durante 5 años, porque prefiero un poco, bloquear, y que cuando renueve ya sean de los míos, porque voy a ganar las elecciones. Y así fue. Ese fue el primer bloqueo. Que es hasta infantil, en el fondo, porque fue solamente un año, no fue demasiado largo. Se podría argumentar que, bueno, como estábamos cerca de un periodo electoral, era mejor esperar. Sigue siendo algo tramposo porque al final de esa manera se alarga el periodo de control de ese órgano tan importante. Pero es un ejemplo, al lado de lo que vino después, es un ejemplo hasta menor de uso o de incumplimiento de la Constitución. El segundo bloqueo llegó en el año 2000, lo voy a decir bien, fue con la primera legislatura de Zapatero, en el año 2005. Tocaba renovar otra vez el Consejo General del Poder Judicial. El PP había perdido las elecciones y entonces el PP decidió que no renovaba. Siempre que el PSOE estaba en la oposición, el Consejo se renovaba en tiempo y forma. Durante la primera legislatura de Zapatero en la oposición, 2000-2004, no solo se renovó en tiempo y forma, sino que el PSOE, desde la oposición, pactó con el PP un pacto para la justicia, una nueva ley orgánica, para que se pudiese hacer con normalidad y con un proceso. Ofreció varios pactos de Estado. Uno de ellos fue ese. Otro de ellos fue el pacto de la política antiterrorista, que es otro ejemplo también de cómo la crispación suele ser mayor en un lado que en otro. Pero volvamos a la justicia. Se renovó en tiempo y forma con Zapatero, en la oposición. Llega Zapatero al gobierno, Mariano Rajoy está en la oposición, se bloquea. Se bloqueó durante 2 años, hasta que el PP volvió a perder las siguientes elecciones. El tercer bloqueo ha llegado hoy. Después de aquello se renovó, ya les pareció bien renovar a los 2 años y pico de bloqueo. Cuando el PSOE perdió las elecciones en el año 2011, en el año 2012 se volvió a renovar y lleva ya 8 años en funciones. Perdón, lleva ya 8 años, 3 años en funciones.
¿Qué ha pasado en medio? Pues que el PP ha vuelto a perder las elecciones y en ese caso ha decidido que cuando pierde, pues que la ley no la va a cumplir. Y en esas estamos, ¿no? Otro ejemplo es el pacto antiterrorista. Establecía, y se firmó en el año 2001 con el PSOE en la oposición, que no se iba a hacer política con el terrorismo, que se iba a sacar la lucha antiterrorista del debate político, y además establecía que el liderazgo de la política antiterrorista la tomaba el gobierno, el que fuera. Cuando el gobierno fue del PP no hubo ningún problema, cuando el gobierno fue del PSOE, pues no os cuento nada que no sepáis. ZP, manifestaciones masivas, todo aquello que vimos en la época en la que era la derecha quien estaba en la oposición y era la izquierda quien estaba en el gobierno. Por eso creo que cuando se habla de la responsabilidad de los partidos en la polarización y la crispación es injusto, creo, puedo estar equivocado, y espero vuestras preguntas si alguno cree que lo estoy. Creo que esa polarización y esa crispación suele ser mayor cuando quien gobierna es la izquierda y cuando la derecha está en la oposición. Porque en el fondo la crispación se parece un poquito a esa estrategia que os contaba antes de intentar convencer a los otros que no voten. La crispación consiste en enfangar el debate público, generar un todos son iguales, elevar muchísimo la tensión para capturar a los tuyos y que los tuyos estén muy movilizados contra el gobierno, el que sea, y de esa manera que haya un votante conservador, en este caso, que esté movilizado y un votante progresista que esté asqueado. Porque a veces, no sé si os pasa a vosotros, yo que por obligación me toca verme los debates parlamentarios de cada miércoles, hoy hemos tenido otro ejemplo, te entran ganas de apagar la televisión y borrarte de país. Dices, esto es el Parlamento, esto es el debate público más importante que existe, que es el debate parlamentario. Este es el tipo de... Nos dicen a los tertulianos que somos crispados, pero, en fin, al lado de lo que muchas veces se ve en el Congreso o en el Senado, somos hermanitas de la caridad. Vuelvo que me he ido un poquito de mi debate. Vuelvo un poquito de mi hilo. Vuelvo un poquito a la responsabilidad de los políticos. Sin embargo, dicho esto, argumentando, como acabo de decir, que creo que no es igual la responsabilidad de la derecha y de la izquierda en la crispación y en la polarización, sí creo que hubo un error por parte de Podemos, por parte de Pablo Iglesias, en cómo enfocó la oposición en un primer momento. Yo recuerdo una frase muy habitual en el mundo de Podemos en esos años que era: el miedo va a cambiar de bando. ¿Os acordáis? El miedo va a cambiar de bando. Y estuvo muy relacionado con los scratches, estuvo muy relacionado con los abucheos en la universidad, cuando venían políticos conservadores. Y creo que incluso en Podemos también lo creen, no solo es una reflexión mía, que aquello fue un error. Porque primero, a meter miedo no gana nunca nadie a la derecha. O sea, no, lo veo muy difícil. Y sobre todo porque ha servido para justificar eso mismo multiplicado por 100. Cuando se hace la equiparación del escrache a Soraya Sáenz de Santamaría con el acoso permanente y diario que sufrieron Pablo Iglesias y Irene Montero en la puerta de su casa, conviene ver los detalles de cómo fueron uno y otro suceso, ¿no? En el caso de Soraya, fue una manifestación, cierto, enfrente de su casa, creo que aquel día ya no estaba, duró aproximadamente 40 minutos, fue disuelto por la policía, hubo una investigación judicial que quedó en nada, pero hubo un intento de procesar a los que estaban allí manifestándose, que quedó en nada, pero fue un día. En el caso del sitio que vivió Iglesias y Irene Montero en su casa, en la famosa casa de Galapagar, fueron alrededor de 9-10 meses, permanente, todos los días. Hubo incluso gente que se coló dentro de su casa, que entró dentro del patio de la casa y que estuvieron durante días y días y días y días y días de manera permanente y organizada, yendo durante horas. Era un trabajo, vamos, era gente con bastante tiempo libre. Durante todo el tiempo allí. Sin que hubiese ninguna capacidad por parte del Estado, de la justicia, de impedir eso, que yo creo que no ha sufrido, salvando lo que supuso evidentemente el terrorismo en España, ningún otro político, quitando el terrorismo que, en fin, ha sufrido algo equivalente a esa persecución diaria y sistemática en la puerta de tu casa durante todo el tiempo. Y en gran medida aquella persecución se basaba en, tú dijiste aquello del jarabe democrático, ¿os acordáis, no? Y es cierto, pero no, incluso así, incluso asumiendo ese error por parte de Podemos, creo que lo que se vivió alrededor de ese fenómeno, de esa persecución, ese acoso, no ha tenido, en fin, no tiene equiparación a prácticamente nada. Desde que
desde que ETA no mata, que llevamos ya 10 años afortunadamente. No hay nada equivalente a eso que se ha vivido. Hubo varias denuncias en los tribunales, no hubo nada, la policía tampoco pudo actuar, no, fue todos los días, con la mala suerte además de que esa casa, por lo que me han contado, yo no he estado nunca allí, pero por lo que me cuentan, está en una zona baja y tiene al lado una especie de colina, y desde la colina se puede ver toda la casa, el patio y el interior de la casa. Entonces, imaginaos en vuestra casa eso todos los días, la puerta de tu casa. Entonces, esto que ha ocurrido es una de las responsabilidades de los políticos en lo que está pasando, porque no se puede culpar solamente a las redes sociales del fenómeno de la crispación y de la polarización. Ese acoso diario permanente en esa casa estaba alentado por partidos políticos de manera abierta, por parte de Vox, que lo aplaudía, por parte del PP, que no lo criticaba o lo consideraba. Tú antes con Soraya, y insisto, lo de Soraya mal, pero creo que fueron distintos órdenes de magnitud a una manifestación puntual un día y ya. Y creo que en esa manera de entender la política, donde el que no piensa como tú es el enemigo, estamos ante uno de los principales problemas de la convivencia democrática. Hay un profesor universitario que conoceréis muy bien porque es profesor de la Universidad de Navarra, Daniel Innerarity, al que respeto mucho, que defiende, y creo que tiene razón, que en los últimos 100 años, 200 años, ha aumentado el odio, pero ha disminuido la violencia. Y es cierto, porque si tú comparas los procesos revolucionarios, ¿no?, por ponerlo, y comparas la Revolución Francesa con mayo del 68, con el 15M, por el Occupy Wall Street, o por la movilización de los chalecos amarillos en Francia, ¿no?, por poner distintos ejemplos de nuestra historia de procesos de protesta o de crítica o de revolución. Cada vez hay menos violencia, cada vez hay más odio. Evidentemente la violencia va menos, ya no tenemos guillotinas. Y dice también Innerarity, y creo que tiene razón, que aunque todos estos procesos que estamos viviendo son terribles para la democracia y irritantes para la sociedad y que además generan problemas a la sociedad, no estamos, aunque algunos defiendan esa idea, en un proceso previo a una guerra civil. No se puede comparar ese odio, ese discurso de odio, con los fenómenos previos a lo que supuso en España la Guerra Civil Española, ¿no? Pero eso no significa que estos procesos extremos de polarización puedan sean inocuos, no tengan una consecuencia para nuestras vidas democráticas. No solo por, en fin, que te saquen de la Unión Europea y te quedes sin gasolina. Había un chiste en las gasolineras, un cartel que decía: si votaste sí al Brexit, ponte el último de la cola. O sea, eso no significa que los procesos de polarización y de crispación y lo que ello implican no tengan consecuencias para nuestras vidas, ¿no? Hay varios ejemplos peligrosísimos. Uno, el que más me preocupa, uno de los que más me preocupan, es que desaparece la fiscalización de los gobiernos. Cuando tú fragmentas la realidad y cada partido solamente habla con los suyos y le da igual lo que digan los otros, porque viven en un mundo paralelo, tú rompes el debate público y rompes la posibilidad de la fiscalización. Porque como hay tal cantidad de noticias que un votante u otro percibe como falsas, erróneas, y que probablemente en algunas ocasiones lo son, cuando llega una verdadera es como el pastorcillo que intentaba avisar de que venía el lobo, ¿no? Yo tengo asumido, y lo llevo como un drama, que da igual lo que publiquemos en el diario.es sobre Ayuso, por ejemplo. El otro día hicimos un informe muy detallado contando, y era un dato que no se sabía, que el presupuesto del Zendal, del Hospital Milagro ese famoso, que era ese gran plató de televisión que servía para poner vacunas y dar bien en los telediarios, había costado exactamente 3 veces más de lo que había sido que lo que aparecía en el presupuesto. Y que se había adjudicado a dedo, porque como había sido por el procedimiento de urgencia, todo era tú sí, tú no, que caiga un chaparrón. Y que además no solamente se había adjudicado a dedo lo urgente, sino cosas que evidentemente podían haber pasado por un concurso público, ¿no? Da igual. Cualquier votante de Ayuso que nos lea dirá que es que somos un medio de rojos peligrosos y que no cualquier cosa que digamos es evidentemente falsa y que Ayuso campeona. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Trump habla solamente una parte de la sociedad y la otra da igual lo que diga, da igual lo que publique el Washington Post, da igual lo que diga el New York Times, da igual lo que dé la CNN. Cuando tú estás en procesos de polarización extremos, lo que consigues también es inmunizar a tu sector de cualquier cosa que aparezca en los medios de comunicación ajenos a tu sector. Porque entras dentro de ese discurso, que es otro de los fenómenos que se están dando, de negación
de la autoridad o de la credibilidad de los medios de comunicación. Esto también ocurre con todo el tema de las vacunas, por ejemplo. Esto en España, afortunadamente, ha sido muy menor comparado con lo que ha ocurrido en otros países. Lideramos los rankings mundiales, o europeos al menos, de vacunación, porque el porcentaje de la población española que niega que exista el virus o que sirva la vacuna es muy inferior al de otros países. Pero en los países donde ocurre, se produce el siguiente fenómeno, que aquí de manera más pequeña también se da. Por un lado, es la conspiración de la mayoría. Si todo el mundo está de acuerdo en algo, es porque están tramando algo, que es una manera de afrontar la realidad que a veces, que en muchas ocasiones se da. Cuando existe una mayoría de opiniones diciendo algo, es porque todos estos se han puesto de acuerdo para decirlo, ¿no? Por otro lado, tienes que tú conectas con otras personas que piensan como tú. Encuentras a otros que piensan también que esto ha sido Bill Gates y que nos están inyectando un microchip con cada vacuna. Yo no he notado que mejore nada mi cobertura, o sea que el 5G no debe de ser lo que me han puesto a mí. Entonces, todo eso, toda esa capacidad para llegar a pequeños públicos, conectarlos entre sí, es lo que permite que además se expulse a los medios del debate. Trump estuvo a punto de ganar las elecciones, estuvo muy cerquita de volverlas a ganar y probablemente vaya a ser el rival más peligroso y con más posibilidades de ganar en las siguientes porque se va a volver a presentar, ha conseguido que el Partido Republicano no exista, lo controla completamente y encima además tiene posibilidades reales de volver a ganar después de haber perdido. Trump lo ha logrado porque hizo también un discurso de negación de todos los medios, ¿no? Es decir, todo esto que publican estos medios, como va contra mí, es que está manipulado por intereses ocultos. Y ese tipo de manipulación tan elaborada, de nuevo digital, es lo que también debilita las sociedades democráticas, porque nosotros, los medios, cuando hacemos las cosas bien, somos una suerte de contrapeso, ¿no? Servimos, en gran medida, para que haya menos abusos por parte del poder. La razón por la cual los medios de comunicación y el derecho a la información están garantizados en todas las constituciones o equivalentes de cualquier país democrático es porque nosotros, los medios, tenemos una función democrática, que es garantizar justo eso que se está deteriorando, que exista una información compartida por todos, que exista una realidad compartida por todos, que tengamos datos para que cada parte de la sociedad, que por supuesto tiene derecho a pensar como cada uno considere, tenga los datos suficientes para poder formarse una opinión. Pero en el momento en que tú rompes con eso y rompes con la credibilidad de los medios, en gran medida también apoyándonos en los errores de los propios medios, consigues evadirte de esa fiscalización del poder. Consigues romper con la fiscalización del poder. Yo hago repaso, por ejemplo, a cómo fue cuando en el diario.es destapamos el caso de los másters fraudulentos de la Rey Juan Carlos. ¿Os acordáis? Cuando contamos que a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, la habían regalado un título universitario en una universidad pública sin pisar la clase, sin hacer nada y con todo tipo de irregularidades. Yo creo que Cifuentes dimitió, aparte de porque después le sacaron otro famoso vídeo de las cremas, porque se colocó en una situación imposible en un parlamento donde de repente su socio parlamentario decidió que o se oponían a otro o apoyaba una moción de censura, Ciudadanos, estaba en una debilidad previa, pero si Cifuentes hubiera aguantado, no se hubiera ido, hubiese dado igual. Hubiese podido convencer, hoy todavía hay medios que le compran la película, que en realidad lo hizo todo bien y que fue víctima de un profesor que le puso poco tarea o algo así. Está ahora dando lecciones de ética, moral y política en la televisión. Además, con el argumento de que ha sido declarada inocente por la justicia, y es verdad. Pero la justicia también ha declarado que todo lo que publicamos en el diario era cierto y que no hizo un máster. No hizo ni un curso por correo, no hizo nada. Y eso también aparece en la misma sentencia que dice que no tiene responsabilidad penal, que es una cosa muy diferente a no tener responsabilidad política. Pero volviendo a eso, yo creo que si Cifuentes no hubiese tenido la debilidad parlamentaria que tenía y hubiese logrado el plan que tenía, os cuento cuál es, era público. Ella lo que pretendía era que Ciudadanos presentase una moción de censura, que el PSOE gobernara con Ciudadanos y conseguir eso en un año de oposición diciendo Ciudadanos se ha vendido al PSOE para volver al año siguiente con una mayoría mayor. Ese era el plan de Cifuentes. Y fracasó porque a alguien en el Partido Popular no le venía bien esa operación, entonces apareció ese vídeo de las cremas, robando unas cremas en un supermercado. Entonces ya no le quedó más remedio que dimitir del todo, pero tenía casi convencido a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de entonces, de que era una buena operación esto que os digo.
perder el Gobierno de Madrid, dar un paso atrás y tomar impulso. Aprovechar para tumbar a Ciudadanos, hacer una campaña contra Ciudadanos diciendo estos gobiernan con la izquierda y han entregado el gobierno a la izquierda, y en un año volver a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero en realidad, y esto para nosotros como periodistas en el diario.es es verdaderamente deprimente, si ella hubiera aguantado no hubiese pasado nada. Si ella no hubiese tenido esa debilidad parlamentaria no hubiese pasado nada. Porque, insisto, uno de los problemas de la polarización es que quienes tenemos que ejercer de control de la vida pública con esa misión de vigilancia del poder, como los medios de comunicación, tenemos mucha menos fuerza, muchísima menos fuerza. Porque puedes, mientras consigas que aquellos medios de comunicación que leen, entre comillas, los tuyos, te sigan apoyando, te sigan dando el ok, tú no vas a tener ningún problema con tu votante. Y esto ocurre, lamentablemente, en todas las... Esto, ya os decía que la crispación no creo que sea responsabilidad de todos por igual, pero este efecto de ya no tengo por qué estar fiscalizado por los medios ocurre en todos los partidos, en todos estos fenómenos de negar la credibilidad de los medios cuando no te interesa y de esa manera eludir cualquier tipo de debate o de responsabilidad o de explicaciones sobre algo que has podido hacer mal, está ocurriendo a todos y está debilitando enormemente el debate público. Y luego también hay, y con esto voy a ir terminando para que tengáis tiempo a vuestras preguntas, que seguro que tendréis muchas de este tema o de lo que queráis, no hay problema. Y luego hay también una responsabilidad de los medios de comunicación en todo este proceso que os estoy contando. Los medios de comunicación hemos participado, algunos más que otros, pero hemos participado en este proceso tan peligroso de la polarización. Y lo hemos hecho por cómo han sido tradicionalmente nuestros modelos de ingresos, cómo nos financiábamos los medios de comunicación, cómo se han financiado la prensa, ¿no? La prensa en Internet, hasta hace muy poquito, ahora han empezado a cambiar esos modelos, pero hasta hace muy poquito prácticamente la totalidad de los medios de comunicación en Internet se financiaban por medio de la publicidad y solo de la publicidad. La información era gratis. Esto básicamente se traducía en páginas vistas al peso. Cuantos más clics mejor, más ingresos, cuanto más audiencia mejor, más ingresos, da igual que la noticia sea cierta, si es cierta mejor, pero tampoco es que sea imprescindible, y de esa manera generamos más ingresos. Esto hacía que en casi todos los medios de comunicación en Internet se trabajase con unas herramientas que permite ver en tiempo real cuánto tráfico, cuánta audiencia, desde dónde están llegando a los medios de comunicación, quién nos está leyendo y cuánta gente, y en función de cómo iba el tráfico, pues más de esto otro, porque eran los ingresos. Yo en eso soy un poco materialista, histórico. Creo que de verdad, entendiendo la parte económica de los medios, entiendes la parte editorial de los medios. Creo que si no entiendes cómo se financian los medios de comunicación, no entiendes las noticias que publican. Los medios de comunicación son más o menos independientes en función de cómo tienen sus números y de cómo se financian. Yo siempre insisto en que para determinar si un medio es o no es independiente tienes que analizar 4 preguntas nada más, son muy sencillas. ¿Ese periódico o esa tele o esa radio es rentable? Segunda pregunta, ¿quién es el dueño de ese periódico, esa radio o esa televisión? Tercera pregunta, ¿cómo se financia? ¿Esto quién lo paga? Cuarta pregunta, ¿a quién le debe dinero? Con esas 4 preguntas, más o menos, puedes entender el grado de posible libertad o posible independencia. Puedes responder a todas estas preguntas fenomenal y ser un desastre, pero con esas 4 preguntas al menos puedes determinar hasta qué punto un medio puede o no puede ser independiente. Porque si no es rentable y está abierto, alguien lo paga. Si tú tienes una fábrica de tornillos y pierde dinero y sale todos los días, algo raro hay ahí. En el caso de los medios de comunicación, cuando un medio de comunicación no es rentable y sigue saliendo, es porque el negocio está en otro sitio, evidente. Es porque el dueño de ese medio le interesa a ese medio porque le genera influencia en el debate público y ya lo rentabilizará él de otra manera. Los medios son muy importantes por su influencia en la sociedad. Tenemos una externalidad, por decirlo en términos económicos, que es la opinión pública, que es valiosísima, porque determina el poder, si se abusa y si se usa bien. En las 2 ocasiones sirve para vigilar o determinar el poder. Cuando un medio no pierde dinero y sigue saliendo, hay que preguntarse quién lo paga. ¿Y quién es el cliente? Porque si tú lees un periódico gratis, todos los días gratis, y pierde dinero, el cliente no eres tú. El cliente, tú eres la mercancía. Tú, lector, eres la mercancía, no el cliente. Hay que preguntarse también quién es el dueño, porque los dueños pueden, no siempre, pero pueden tener otros intereses ajenos a la información. Yo a la pregunta de quién es el dueño, para entender por qué un medio
puede o no puede ser independiente. Pongo siempre el ejemplo de mi ciudad. Yo soy de un pueblo de Burgos, pero he vivido mucho tiempo en Burgos. Y en Burgos tenemos 2 periódicos nada más. Uno es de un constructor condenado por corrupción, el otro es de otro constructor imputado por corrupción. Puedes elegir. ¿Cuál te gusta más? Los 2 son rivales en Burgos, pero socios en la televisión semipública autonómica de Castilla y León. Digo semipública porque es pública, porque la paga el Estado, semi porque los beneficios son privados. Entendedme. Y los 2 tienen negocios urbanísticos en las ciudades donde tienen medios de comunicación. ¿Cuál es el negocio? Pues para mí es evidente, para vosotros también. El negocio es llevarte bien con la administración, que es la que te da el verdadero negocio, que no es los medios de comunicación, es otro. El cómo se financia también es importante, porque determina cómo de libre o de independiente puede ser un medio. Nosotros en el diario.es nos financiamos en casi el 50%, 47, 48, 49, por ahí va este año, con la ayuda de nuestros socios y socias, que seguro que aquí hay alguno de ellos. Nuestros socios y socias nos pagan y nosotros les damos un periódico. Ahí está claro quién es el cliente. Es el lector que está pagando por un periódico. Pero cuando un periódico se financia solo por la publicidad, por las páginas vistas, incluso haciéndolo bien, incluso siendo rentable, su interés no va a ser ganar lectores, va a ser ganar audiencia. Va a ser ganar páginas vistas a cualquier precio. Y eso está detrás de mucho tipo de periodismo que veréis en redes sociales. Estos titulares del tipo, entró en el baño y adivinas lo que se encontró. Pues, ¿qué encontró? Entró en el baño y no sabe lo que se encontró. Estas son las 5 playas más bonitas de España. Todos esos titulares que se llaman en inglés clickbait y en España se puede traducir como ciberanzuelo, ¿vale? Para que tú hagas pinches, veas un anuncio y ya, pues si hay algo de interés después, pues genial. Pero ya tú ya con eso ya has generado en la monedita, en los céntimos para ese medio de comunicación y sumando muchos céntimos consigues muchos euros, ¿no? Y luego también hay otro tipo de manera de financiar los medios de comunicación que también, no siempre, pero que también puede ser tóxica, que es lo que se llama publicidad institucional. Yo creo que los gobiernos tienen no solo el derecho, sino a veces el deber de anunciarse en medios de comunicación. Hay muchas campañas de los gobiernos que son tremendamente útiles y puedo citar algunos ejemplos que seguro que estáis de acuerdo conmigo. Las campañas de la DGT de Ponte el Cinturón, pues está demostrado que sirven para salvar vidas, se utilizan los medios de comunicación porque ahí está la gente para leerlo y son realmente útiles. O las campañas contra la violencia machista, pues yo creo que hay que publicitar. O que hay una nueva biblioteca en tu ciudad, pues los ciudadanos tienen derecho a enterarse y la administración informarles a través de los medios, ¿no? Lo que pasa es que en muchas ocasiones esa publicidad institucional ha servido para capturar a los medios de comunicación. Lo que mi padre, que es también periodista, llama el trabuco o el pesebre. Pongo publicidad a los que me van a disparar para que no me disparen, o pongo publicidad a los míos para darles de comer, a los que me van a bailar el agua, ¿no? Cuando es un dinero que es de todos los ciudadanos. Y la cuarta pregunta que os decía para medir si un medio es o no es independiente tiene que ver con la deuda, porque la deuda es otra forma de propiedad. Si tú debes mucho dinero a alguien, ese alguien, en cierto sentido, es poco propietario de tu casa o de tu negocio o de tu cuenta de resultados. Estas 4 preguntas, os decía, son las que sirven para medir cómo funcionan los medios de comunicación y hasta qué punto son o no son, o no pueden ser independientes, ¿no? Yo os decía al principio que nosotros en el diario.es y otros medios salimos bien porque en nuestro caso somos rentables, porque nos financiamos con la ayuda de nuestros socios. Los dueños del periódico somos los periodistas que fundamos la redacción. Yo soy el principal accionista, pero me acompañan muchos de mis compañeros que trabajan conmigo cada día. Y el resto son familia y amigos, básicamente, que nos ayudaron en un momento, en el arranque, a lanzar el periódico. Y no tenemos deuda. Pero volviendo al tema del odio y la polarización, y con esto ya terminaré, ¿no?, mi primera parte de esta charla. Si tu modelo de negocio consiste en que te ponga publicidad el partido con el que te llevas bien y en que generes muchas páginas vistas de lectores que no van a pagar por tu información y que da igual si pierdes dinero porque, total, tu dueño se va a dedicar a otra cosa, no se va a dedicar a ese negocio, evidentemente el tipo de producto, el tipo de información que vas a generar o que vas a producir no va a ser esa por la cual los medios de comunicación estamos en las constituciones de todos los países democráticos.
esa de vigilancia del poder, ese servicio de derecho a la información y vigilancia del poder, que es la razón por la cual la prensa no es un negocio más como el que tiene una ferretería, que es un negocio muy, no me entendedme, perfecto, pero que tiene otras connotaciones tener un medio de comunicación, porque nosotros, en cierto sentido, incluso desde empresas privadas, somos un servicio público, aunque seamos empresas privadas, porque atendemos un derecho fundamental. Y lo podemos hacer bien, mal o regular. Pero sí que creo que todos los medios, y ahí sí me meto en el plural, hemos hecho cosas mal en lo que está ocurriendo con la polarización y con la crispación política en este país. En el diario.es os aseguro que al menos le damos muchas vueltas a todo esto. ¿A qué podemos hacer para que el debate público sea mejor? ¿A qué podemos hacer para que la situación política sea más respirable de lo que es hoy? Porque el que sea irrespirable provoca varios efectos terribles. El primero es que expulsa a cualquier persona sensata de la vida política. ¿Quién se atrevería a ir a la política? ¿Quién se atreve a ir a la política? ¿Ir a la política a qué? ¿A que te zurren? ¿A que te insulten? Pues acabamos dejándolo en manos de héroes o de villanos. O eres alguien que se quiere aprovechar de la política, o eres alguien al que está dispuesto a sacrificar toda su vida personal por un servicio público. Porque si no, ¿para qué vas a ir? Si tú has generado este debate en el que tal y como está configurada, para al menos la mitad de la población tú serás un hijo de puta, como le gritaban a Pedro Sánchez el otro día en el 12 de octubre, ¿para qué vas a ir en la política? Salvo que seas un héroe o un villano. Y yo no creo en sistemas donde los buenos solo pueden ser héroes. Creo que los sistemas sanos son aquellos donde cualquier persona, sin tener que hacer una heroicidad, puede hacer las cosas bien, sin tener que someterse al sacrificio y al martirio de la heroicidad. Creo que nosotros, por ejemplo, en el diario nos preocupa mucho, y le damos muchas vueltas a esto, uno de los posibles efectos perversos en nuestra manera de financiarnos, que es que nos financiamos con los socios, con los lectores. Y a veces nuestros lectores confunden el diario con el medio, o sea, quieren que el diario sea el medio que les da siempre la razón, que les dice lo que quieren escuchar, que nunca les lleva a la contraria. Cada uno con su punto de vista. No todos los socios lo hacen, pero muchos de nuestros socios se dan de baja quejándose porque hemos dado una noticia que les incomoda y no les gusta. Os pongo un ejemplo. Nosotros publicamos el caso Cifuentes. Bueno, hicimos 10.000 socios nuevos cuando sacamos la archiva de Cifuentes. 4 meses más tarde contamos que la ministra socialista Carmen Montón tenía un máster exactamente igual de regalado en la misma universidad, en el mismo curso de la Rey Juan Carlos. Y nos costó 25 bajas. De socios que nos decían, pero si esta es una ministra estupenda de Sanidad, pero ¿por qué os metéis con una de izquierdas? ¿Pero por qué? Pero si ella no hizo lo mismo, pero si ella es buena. Y nosotros, evidentemente, teníamos que publicar esa información. Pero si nos dejásemos a veces arrastrar por lo que nos pide, no toda, pero una parte de nuestra comunidad de socios y socias, habría noticias que no daríamos. Siempre que hemos publicado noticias incómodas nos ha pasado esto. Cuando publicamos, por ejemplo, que en Podemos había un lío porque habían despedido a varios trabajadores de manera un poco irregular. Y habían denunciado en magistratura que se les estaba echando sin cumplir los compromisos de indemnización que se tiene que pagar a cualquier trabajador al que despidas. Y hubo gente que se enfadó con nosotros, socios que se enfadaron. Y esto es lo que nosotros internamente llamamos el síndrome del espejo de Blancanieves. Lectores que se van a un periódico a mirarse en un espejo que les diga lo guapos que son, la razón que tienen, y qué tonto es el de enfrente y qué listo es tú, y cuánta razón tienes en tus ideas, en tus principios y en tus prejuicios. Y nosotros no vamos a participar de eso, al menos me niego a que el diario.es se convierta en eso. También queremos evitar, hace unos meses, no algo más, hace ya unos pocos años puse en marcha un decálogo de opinión en el diario.es, donde prohibí los insultos y prohibí los descalificativos innecesarios y prohibí, en resumen, aunque no se hablaba así, la deshumanización del contrario. Esta idea de que el que no piensa como tú es un enemigo, es alguien al que se caricaturiza, ¿no? Yo intento ponerme siempre en lugar de la gente que no piensa como yo, e intento rodearme de gente, incluyendo a gente que no piensa como yo. Uno de mis mejores amigos es un votante de Vox. ¿Qué se le va a hacer? Es muy amigo mío, es muy, muy amigo mío. Y hablo con él e intento aprender de él, de por qué piensa como piensa. Evidentemente no comparto su manera de ver muchísimas cosas, y él no comparte la mía, pero aún así no es que crea que podamos ser amigos, es que es uno de mis mejores amigos.
Y creo que es mejor así, que es muy importante que seamos capaces de, aunque no compartamos las razones que llevan a votar, a pensar cosas distintas a las que nosotros pensamos, votamos, creemos, es importantísimo esa tolerancia por entender al otro e intentarte poner en el lugar del otro, ¿no? Creo que también ha pasado una cosa con las redes sociales. El derecho del insulto anónimo. Claro, el tipo que está pegando gritos, llamando hijo de puta al presidente con su niño al lado, ya está desinhibido, ¿no? Yo, si se comporta así en público, no quiero ni imaginar cómo lo hace cuando tiene un nick en Twitter y se dedica a hacerlo agazapado, porque con un antifaz es mucho más sencillo, ¿no? Hay un efecto en todas las discusiones de Internet que hace que cuando leemos los argumentos de alguien que no piensa como nosotros, les ponemos un tonito de voz al leerlos internamente. Mira lo que me ha dicho no sé qué, y lo tomamos como lo peor posible, ¿no? Siempre que las discusiones son por escrito, se suelen malinterpretar, porque se pierden determinados matices. Hay un anuncio que hizo Jordi Évole de su programa muy divertido en el que simulaba en una vida cotidiana el tipo de conversaciones que tenía la gente por Internet. ¿De qué pasa, feminazi, fascista de mierda? ¿Cómo estás? Eso no pasa, afortunadamente, en la realidad. Pero corremos el riesgo de que vaya más, ¿no? Y yo creo, y con esto voy a ir terminando, que tenemos que hacer, no sé, al menos el intento cuando ponemos un comentario en redes sociales, cuando participamos de los debates en Internet, de decir, ¿esto lo diríamos si estuviésemos delante de otra persona? ¿O esto lo haríamos si estuviésemos delante de otra persona? Yo, desde luego, por la responsabilidad pequeña o mediana que me toca como director de un periódico tan grande como es ya eldiario.es, desde luego voy a hacer lo imposible, o lo posible, al menos, para que esta crispación y esta polarización no vaya más. Y con esto termino y espero vuestras preguntas y espero que os haya interesado mi charla de hoy. Pues muchas gracias, Ignacio. Contigo el tiempo pasa rapidísimo. Así que me habéis vamos dicho a la ir... hora y he hecho la hora. Eso sí, has cumplido, es que pero vengo de un mundo donde te decían 59 segundos y si no se activa el micrófono. Entonces, desde entonces cronómetro bien. Bueno, deciros que hay 2 micrófonos, uno a este lado, en este pasillo, y el otro va a estar aquí. Entonces, para facilitar que todos y todas tengáis posibilidad de hacerlo rápido. Y sí os pido, por favor, un poquito de... bueno, que sean preguntas breves a ser posible para que podamos tener mayor participación. Pues tenemos aquí ya una. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, Soriona, que enhorabuena por la charla, muy interesante. Yo solamente una cuestión. A mí me preocupa una cosa. Yo creo que efectivamente en ese ámbito que has situado, la izquierda lo tenemos muy difícil. Porque teóricamente, y ahora muy brevemente lo diré, tenemos una losa enorme encima que es la ética, ¿no? Yo no veo a la izquierda haciendo lo que hizo Trump ni lo que hace 10 años. No lo veo. Ahora, pero como tenemos una generación de políticos que no se parecen nada a los de la transición y son, como digo yo, bastante chichifláuticos, cualquiera sabe lo que puede ocurrir, ¿no? O sea, que alguien se le encienda la bombilla y diga, anda, pues si la derecha hace algo, eso, ¿por qué no lo hacemos los de la izquierda, ¿no? Ese miedo yo hace tiempo que lo tengo. Sí, y puede estar en un momento justificado. Yo creo que también desde la izquierda algunas de las técnicas trampistas, como la negación de los medios de comunicación, decir esta noticia se ha hecho, no es teórico, se ha hecho. Yo creo que no en la misma medida y no en la misma intensidad y no de manera tan sistemática, pero se ha hecho. Y existe ese riesgo. Yo creo que, de todas maneras, esto tiene que ver también, como tú decías, con valores éticos. Cuando tú haces una discusión de valores éticos, es muy difícil argumentar desde un punto de vista ético a favor de la desigualdad, por poner un ejemplo. O sea, decir, no, es que los pobres se lo merecen, los ricos se lo han ganado, con lo cual hay que bajar los impuestos a los ricos. Esto es muy difícil de justificar desde un punto de vista ético, con lo cual se recurren a 2 técnicas. Uno, la falsa trampa técnica, que es decir, no, es que bajar los impuestos a los ricos es un beneficio para los pobres, que es en lo que está gran parte de la derecha hoy.
Y la otra tiene que ver con el todos son iguales. Estos tíos te dicen que te quieren bajar los impuestos, pero fíjate qué casas han comprado. El resumen, ¿no? Es la crispación. Cuando tú te enfrentas a un debate ético y no tienes la razón, la única manera de ganar es romper los papeles y que se monte un circo, porque desde un punto de vista ético, ningún votante te traga esta idea de los pobres se lo merecen. Hay que ser, a veces hemos encontrado alguna declaración así, pero incluso entre el votante conservador genera repulsión. Un votante conservador, cuando vota a la derecha, no es porque crea que los pobres se lo merezcan. Lo hace porque en su fuero interno cree que ellos van a gestionar mejor, o se ha creído esta mentira de la curva de Laffer que dice que bajando los impuestos aumenta la recaudación y chorradas antieconómicas del estilo, ¿no? Pero por eso funciona la crispación, por eso funciona, porque sirve para anular esos debates éticos. Yo creo que sería muy difícil que de manera generalizada triunfara una estrategia trumpista en la izquierda. Es verdad que en algunos países ya ha habido experimentos similares. Conozco un poquito México, he trabajado allí y muchas de las técnicas que está aplicando Andrés Manuel López Obrador, que es un político de izquierdas, son trampistas. La negación absoluta de los medios, la manera de gestionar determinados debates, son técnicas muy parecidas al trumpismo. Es decir, que no es un peligro tan teórico, es un peligro práctico en algunas ocasiones. Pero no creo que sea, al menos en España, no creo que esto pueda ocurrir a corto plazo. Lo veo extremadamente difícil. De hecho, es que fíjate, el ejemplo más claro es lo que ocurrió con Zapatero, ¿no? ¿Qué hizo Zapatero en la oposición? ¿Qué oposición se encontró Zapatero? Zapatero en la oposición hizo el pacto de Estado por la justicia, el pacto antiterrorista, estuvo negociando, en fin, casi todo, y siempre fue una posición en la que es difícil encontrar una declaración equivalente a este gobierno es ilegítimo, como dice un día sí y otro también la oposición actual al gobierno de España, ¿no? Que es negar la legitimidad democrática de ese gobierno, que es tanto como decir contra ese gobierno vale todo, porque si un gobierno no es legítimo, vale la lucha armada, ¿no? Hubo, entre las muchas y variadas declaraciones de Casado, de estas con las que nos regala los oídos de cuando en cuando, hubo una especialmente llamativa en el que se puso a compararse con la lucha armada, diciendo que que había contra determinados gobiernos ilegítimos era mejor morir de pie, básicamente, vamos. Que, en fin, yo creo que él no piensa así. Le conozco un poco, como conozco casi todos los políticos en activo, y yo sé que Casado no plantea en ningún caso algo así, pero lo dice. Pero lo dice. Luego puedes entrar en si lo dice porque está preocupado por el ascenso de Vox o porque realmente lo piensa. Pero el hecho es que lo dice. Y que en esa argumentación en la que se niega la legitimidad del gobierno y se dice que ese gobierno no tiene derecho a estar ahí, se suma. Y no me cuesta imaginar a una izquierda mayoritaria, a una izquierda de gobierno, o sea, la izquierda capaz de gobernar, sea cual sea. No me la imagino planteando, pues como se planteó en las elecciones previas a las elecciones de Madrid, en los debates previos a las elecciones de Madrid, que el gobierno iba a manipular el resultado por el voto de correo, que es algo que estuvo planteando abiertamente Vox. Esto no me lo imagino en un partido de izquierdas, por mucho que haya izquierdas más críticas, más duras, menos duras, más populistas o menos populistas. No soy capaz de llegar a algo así. Sí. Bueno, eskerrik asko konferentziagatik ere. Muchas gracias. Dos cuestiones muy breves. El título habla de polarización, el auge del discurso del odio. Y algo has comentado, pero el discurso del miedo, el discurso de la ambición como un hito legítimo, como una aspiración legítima. Y otra, yo tengo amigos conservadores tremendamente honestos y que les aterra algunas cosas que escucha de sus homónimos. Y tengo amigos en la izquierda, o lo que se consideraría que es la izquierda, yo estoy un poco despistado con los términos estos, ¿verdad?, que son auténticos canallas, pero no tienen ninguna duda de que son de izquierdas. Sí. Me parece a mí que la distinción izquierda-derecha habría que dar paso a una distinción ética. Y creo que algunas claves las has apuntado.
Fíjate, en eso que planteas, yo no creo que ser de izquierda te convierta en buena persona, ni que ser de derecha te convierta en mala persona, al contrario. Nada más lejos a mi definición de izquierda-derecha. Y sí que creo, estaba hablando no tanto de la responsabilidad o del papel de los votantes o de los que piensan o de los que creen en determinadas formas de ver el mundo, que, insisto, respeto y tengo a muy buenos amigos con valores conservadores y tengo a gente que me parece impresentable también cercana o que conozco que se autodefine como progresista y que me parece que más allá de que lo sean o no lo sean, desde luego no son por ello buenas personas. No creo en eso. Cuando hacía esa distinción sobre quién genera la crispación, no me refería ni a los votantes, ni a los simpatizantes, ni siquiera a los militantes. Me refería al papel de la dirección de los partidos y de su representación parlamentaria. Entonces, es ahí donde yo veo que otra cosa es otros países, otros entornos, otros momentos. Pero hoy, en la política española, la crispación se está generando desde la derecha. De manera especial con el auge de la extrema derecha. Y además con un añadido, que es desde que en Podemos es Yolanda Díaz la líder de la coalición, Yolanda Díaz, una de las cosas que cambió nada más llegar es bajar el tono. Y además lo hizo de manera muy, muy exagerada. Nosotros en el diario.es con Infolibre hicimos la primera entrevista cuando fue nombrada vicepresidenta, y en esa primera entrevista ella nos dijo que iba a hacer lo posible, y además lo está cumpliendo. No es difícil. Pablo Iglesias a veces se calentaba y salía un poquito más agresivo y con un tono mucho más duro a la hora de calificar al oponente y tal, o al que no piensa como tú. Pero es difícil encontrar a Yolanda Díaz en una situación así. Y el mapa que ha quedado en los últimos 6 meses, sobre todo con la victoria de Ayuso, con la salida de Iglesias, con la llegada de Yolanda Díaz, es un mapa donde hoy es, en fin, creo que muy difícil argumentar que la crispación o que la polarización se esté alimentando por igual desde los dos lados del espectro político. Creo que no es verdad. Y hablo exclusivamente de los líderes de esos espectros políticos, no de sus votantes, no de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos en general, pensemos lo que pensemos, votemos lo que votemos, somos víctimas de todo ese fenómeno de polarización. En parte también responsables porque también votamos y deberíamos reflexionar sobre qué votamos. Pero más víctimas, ¿no? Yo no, en ningún caso me atrevería a culpar, desde luego, a las personas que legítimamente votan una cosa o la contraria. No creo, estoy en las antípodas de eso que dijo Vargas Llosa de que hay gente que vota mal. Yo creo que es al revés, que todo el mundo vota muy bien y que esté o no esté de acuerdo con ellos. Sí, buenas tardes. El discurso del miedo, sí. Pero eso sí, ha estado siempre relacionado, yo creo. Ha estado siempre relacionado. Porque el odio en parte se construye sobre el miedo. ¿Cómo se construyen los discursos de xenofobia? Con el discurso de la delincuencia, de las manadas, violadores. Es así como se construye. Sirve para vender alarmas y para vender partidos de extrema derecha. Las dos cosas. Los ocupas, que te van a quitar la casa. Que son unos... Todo eso, claro que se construye con el discurso del miedo. Está relacionado. Está directamente relacionado. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de la inmediatez de los medios, me ha entrado hace un poco una noticia que me ha mandado una persona que trabaja en la UPV, que se ha producido un tiroteo dentro de la facultad y, bueno, parece ser que es un estudiante de 21 años. ¡Qué horror! Y no ha pasado nada. O sea, ha disparado a los cristales y demás. Entonces, esto que parece en principio un acto de mimetismo de lo que está pasando en Estados Unidos y hace poco en Rusia y tal, la pregunta que te quiero hacer es, con estos actos que han sucedido por parte de la ultraderecha en Italia, ¿a qué distancia crees que estamos aquí en España de que se produzcan actos miméticos, que haya grupos que copien este tipo de actuaciones? Pues yo soy optimista con eso. Bueno, soy optimista con casi todo. Es una de mis virtudes y mis defectos, porque a veces me fallo en los errores de cálculo por mi optimismo, pero creo que es mejor la vida si eres optimista que si estás siempre en el pesimismo. Pero soy optimista con datos en este aspecto. Los sucesos de extrema violencia, no sabía esto que me estás contando, estaba mirando, acaba de ocurrir, ¿no? Pero estos sucesos de extrema violencia están relacionados casi siempre con lo sencillo que resulta obtener armas
en países como Estados Unidos. O sea, hay una relación directa. Si tú puedes comprar armas en un supermercado, es más fácil que puedas disparar en una universidad, en un colegio o cosa que aquí, afortunadamente, un arma está a la disposición de todo el mundo de la misma forma en la que está en esos países. Y luego sobre la violencia de la extrema derecha, ¿existe el riesgo? Pero vuelvo a lo que decía Ignacio, que creo que tiene razón. Si se analiza cómo fue la transición política española, hubo muchísima más violencia política y no solo quitando incluso ETA. Elimina ETA de la ecuación, elimina a los Grapo de la ecuación y quédate solamente con la violencia de los militantes de extrema derecha, con la violencia en determinados barrios de palizas de grupos relacionados en aquella época con los Ultrasur, con Fuerza Nueva, con todo ese mundo de extrema derecha. Hubo muchísima más violencia de la que ocurre hoy. Yo creo que en este país estamos en cierto sentido vacunados contra la violencia. Hemos sufrido tanta violencia política que creo que es muy difícil que un suceso así pueda ocurrir y que no genere el rechazo absoluto de todas las fuerzas políticas, incluso de Vox. No veo. Vox está haciendo cosas peligrosas, como por ejemplo decir, el otro día lo dijo Santiago Abascal, que si estuviera delante de Pere Aragonés la bofetearía. Le daría 2 hostias. Pues, esto en castrense. A mí eso me parece peligroso porque estás justificando que cualquier persona enajenada le dé 2 puñetazos un día si se lo cruza por la calle, porque es lo que hay que hacer por la defensa de España. Pero no me veo el siguiente paso, que es directamente acabar alentando el paso real a una violencia organizada, como sí existió en los años 80 y 70 en España, por parte de esos grupos. O sea, ojalá acierte, pero no creo que vayamos a volver a los atentados de Atocha, de los abogados de Atocha, por ir a un ejemplo concreto de violencia política que se dio en España hace no tanto. Sí que me preocupa la persona perturbada, descontrolada, a la que le estás generando un marco mental en el que existe realmente la posibilidad absoluta de la destrucción de España, ¿no? Tú estás metido en ese mundo y de verdad te crees que el gobierno está a punto de acabar con la patria, con la nación, con todo lo que más quieres y imponer una dictadura comunista. Y hay gente que de verdad que se lo cree. No es que... Yo creo que los dirigentes políticos no se lo creen, que ni Vox ni el PP se creen algo así, pero mucha gente que les escucha se lo puede llegar a creer. Y que llegado después a ese punto puede llegar a la conclusión de que hay que tomar acciones ya que nadie más lo hace, ¿no? Ha habido algunas investigaciones judiciales incluso de gente que estaba preparando un atentado, lo recordaréis, contra el presidente del gobierno, en fin, con menos posibilidades, con muy pocas posibilidades de prosperar, pero esto ha ocurrido. O sea, este tipo de discursos tienen el riesgo de fomentar lobos solitarios, de poder fomentar un lobo solitario. Pero espero que no sea así, la verdad. Y creo que incluso si eso sucede, si se llega a ese extremo, lo que encontraríamos sería, espero, y a lo mejor es que soy optimista, un rechazo generalizado. No creo que ningún partido, ni siquiera Vox, pueda hoy públicamente justificar una agresión violenta de las duras. Voy a intentar enrollarme menos con las respuestas, perdonadme. Mientras surge así podéis preguntar más. ¿Alguna pregunta? Ignacio, quería yo comentarte, ¿no? Una situación que preocupa mucho, ¿no? Y frente a los bulos, frente a las mentiras, nos empeñamos a lo mejor en dar datos y datos que responden a la realidad. Lo digo porque esto ocurre en realidades como la violencia de género, es decir, la utilización de cuantas denuncias falsas, a pesar de que todas y todos sabemos que no es así. Y esto ocurre también en un colectivo como es el de los menores no acompañados. Sí, bueno, sabemos que se utilizaron los datos. Entonces, si teniendo los datos, la realidad, ni siquiera podemos combatir estos bulos, estas mentiras, ¿qué podemos hacer ya? Es verdad que en ese sentido la campaña que ha puesto en marcha Vox contra los inmigrantes en general y contra los inmigrantes menores de edad, que son los más vulnerables, uno de los más vulnerables en particular, es de lo más terrible. Es a pura imitación de determinadas campañas que han funcionado, creo que mucho más, en otros países europeos. Por los datos demoscópicos que hay, Vox se alimenta mucho más del discurso nacionalista, anticatalán, nacionalista español, que del discurso xenófobo.
no está siendo por ahora el motor más importante que están teniendo, porque en casi todos los indicadores lo que sale es que España, comparada con otros países europeos, tiene un nivel de tolerancia a la inmigración muy superior al de casi todos los países. Es verdad que esto se construye y que cuando estás tú todos los días martillando con el discurso del miedo de esta gente viene aquí a violarte, a robarte, a matarte, a asesinarte, pues acabas provocando problemas reales de convivencia. Yo creo que nosotros desde el diario, volviendo a la pequeña responsabilidad de cada uno, hemos intentado aportar datos para explicar hasta qué punto esta relación que se intenta hacer entre menores no acompañados y delincuencia es falsa, completamente falsa. Pero acaba, o esa cuenta de la vieja que hace Abascal para decir tu madre de pensión no sé cuánto, un MEN a no sé cuántos euros, que la Junta Electoral Central decidió que era perfectamente legal, cosa que me parece muy criticable, la verdad. Pero por ser optimista, creo que aunque es muy peligroso lo que están haciendo, por ahora creo que no les está funcionando. Sí. Buenas tardes, gracias por venir, por estar con nosotros. Encantado. Ya has sacado el tema, quería hacer la pregunta antes, pero has sacado el tema del proyecto de Yolanda. Sí. Y hablando de crispación y Yolanda, eso es lo que quería un poco resaltar. Si ese proyecto no puede ser un poco lo que estamos diciendo, un poco la pomada, el bálsamo para esta crispación. Y luego otra cosa muy importante, ¿cómo ves el proyecto? ¿Difícil, muy difícil o imposible? Cuento de esto. Bueno, tú eres de los pesimistas, entonces. No, a ver, primero de lo del bálsamo. Yo creo que la crispación no depende de quién tengas enfrente. Evidentemente, si tienes a un político que entra a responder, es más fácil que eso se genere, pero da igual. Siempre pongo el ejemplo de Zapatero. Zapatero tendrá virtudes, defectos, errores y aciertos, pero es imposible culparle de la crispación. Si te cae mal, puedes decir que de bueno es tonto. Si te cae bien, dices que es una persona honesta. Pero es imposible decirle este es un malvado, que con mala idea está. Pero aún así lo consiguieron. Aún así lo consiguieron. O sea, convirtieron a Zapatero en un tipo que estaba pactando con los asesinos, humillando a la patria y que ahora al menos empezarán a reconocer, 10 años después de que ETA haya dejado de matar, que tuvo un papel muy importante, aquella política que siguió, en solucionar un problema que llevaba décadas sin arreglar en España y que éramos el último país prácticamente de Europa donde todavía pervivía la violencia política, el último. Llegamos el último a arreglar esto, cuando ya lo habían arreglado en Irlanda, en Alemania, en Italia, en todo el mundo lo habían arreglado, menos aquí. En parte yo creo porque había gente que vivía mejor con ese escenario. Bueno, pues contra ETA vivíamos mejor. Pero por eso te digo que con Yolanda Díaz pasará igual. A Yolanda Díaz la van a deshumanizar y la van a atacar a pesar de que tiene menos mandíbula a la que golpear. No hay donde golpear por ese aspecto. Sí que creo que una de las novedades que va a traer la retirada de Iglesias, la llegada de Yolanda Díaz, va a ser que el foco principal de la crispación, que hasta ahora era Iglesias, por parte de la derecha, era el enemigo público número 1, ahora va a ser Pedro Sánchez, más que Yolanda. O sea, esa es una de las consecuencias. Ahora al que le ponen toda la agresividad es ahora Pedro Sánchez. Y luego sobre el proyecto de Yolanda Díaz. Ella lo que está intentando construir, lo ha contado públicamente en varias entrevistas, lo contó ya en la primera que le hicimos en el diario.es antes de verano, es algo que no se va a llamar Unidas Podemos y que va a ser una lista, candidatura, proyecto político de gobierno por encima de la actual fragmentación que existe en la izquierda en España. Y agrupando muchos de los vidrios rotos que quedaron después de los últimos procesos políticos, ¿no? Toda esa izquierda está ahora rota en trocitos, ¿no? Tienes un trocito que se llama Compromís, otro que se llama Más País, otro que se llama Adelante Andalucía, otro que, aunque está dentro de Unidas Podemos, es otra cosa que son los comunes. Tienes distintos proyectos donde ella creo que puede conseguir aunar una candidatura, una lista, un espacio político que supere lo que ahora es Podemos o Unidas Podemos, que ya engloba a otros partidos, ¿no? Creo que le va a costar, pero no tanto, le va a costar por dos motivos, porque muchos de esos fragmentos pues no tienen claro
si quieren ir por libre, si no quieren ir por libre. Me da la impresión de que todo esto no ocurrirá hasta que se acerquen las elecciones, porque dependerá de cómo esté el panorama político para entonces. Y es ahí cuando Más País, Errejón, Mónica Oltra decidirá si van juntos, si no van juntos, cómo van. Y dependerá también de cuáles sean las expectativas para entonces. Pero también creo que, aparte de ese problema que puede tener para unir trozos que no tengo tan claro que quieran unirse, también puede tener un problema con el propio espacio político al que ella ahora representa, que es Unidas Podemos, donde no todo el mundo creo que está dispuesta a asumir la estrategia que quiere Yolanda Díaz. Los críticos con Yolanda Díaz en Podemos la critican por querer ser una nueva Manuela Carmena, y lo dicen de manera despectiva. Para mí es positivo ser Manuela Carmena, gobernó Madrid, no estaría mal. Logró que en una ciudad conservadora como era Madrid hubiese durante 4 años un gobierno progresista, y eso no había pasado desde Juan Barranco. O sea que a mí me pareció positivo. Prefiero a Manuela Carmena que a Martínez Almeida. Pero dentro de Podemos a Carmena la criticaban por hacer un proyecto personalista, por ir por libre sin la organización, a veces con razón, a veces sin ella, porque es verdad que ella, como cualquier juez, es muy individualista. Los jueces no suelen tener jefe nunca y eso se nota después a la hora de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, esa tensión existe, y a mí el miedo que me da para ese espacio y para el espacio conjunto de la izquierda, porque si ese espacio se desmorona no habrá gobierno de coalición y gobernará el PP con Vox, es que Yolanda Díaz se canse y se vaya a su casa, a Galicia. Es un riesgo real. Yolanda Díaz no quería ser la candidata a Unidas Podemos. Pablo Iglesias se lo pidió y le dijo que no. Y cuando Pablo Iglesias anuncia que se va y que la heredera es ella, Yolanda Díaz no lo sabía. Se entera como todos por la prensa. Le manda un mensaje Pablo Iglesias a Yolanda Díaz diciéndole te quiero mucho, confía en mí, una cosa así. No he visto el mensaje completo, pero me sé más o menos la intención. Y de repente Yolanda Díaz se encuentra con que han decidido por ella qué va a ser de ella de mayor. Lo cual a cualquiera no sentaría mal. Tú imagínate que así te lanzo a la piscina y ahora ya, pues tú verás, o nadas o te ahogas. A ella la lanza a una piscina de responsabilidad que ella no quería, me consta que no quería. Y que una vez que está allí, pues hay muchísima gente que le dice, tienes que seguir, porque ya no es, independientemente de si eres un votante del PSOE, si no eres un votante de Podemos, si ese espacio fracasa, es muy difícil que un gobierno progresista pueda repetir en la Moncloa, porque no habrá, sin ese proyecto, probablemente esa izquierda quedará fragmentada en varios trozos, y por pura aritmética electoral y reparto de las provincias y del sistema electoral español, pues gobernará la derecha. Porque la mejor garantía de que gobierne la derecha es que la izquierda vaya fragmentada, ¿no? Eso, desde luego, en un momento en el que la derecha se reunifica por la absorción de Ciudadanos en 2, si la izquierda va en 3, va a haber problemas para repetir cualquier gobierno progresista y gobernará muy probablemente la derecha. Pero en cambio, si ella es capaz de consolidar ese espacio y de unificar todo eso, sí creo que hay más posibilidades de que el gobierno de coalición o que un gobierno progresista, el que sea, repita la siguiente legislatura. Porque una de las consecuencias que ha provocado la fragmentación política es que con el actual sistema multipartidista, en el cual la izquierda nacional está en 2 trozos al menos y la derecha nacional está en 2 trozos al menos, es muy difícil que ninguna de las dos pueda gobernar sin la tercera España. ¿Qué es la tercera España? Bueno, pues vascos, catalanes, navarros, la España periférica, que yo creo que culturalmente es distinta, porque creo que España es un país plurinacional y que desde luego electoralmente es distinta. Porque electoralmente ves que hay una diferencia entre Cataluña y Euskadi y mi tierra, Castilla y León, porque el partido que gana las elecciones en mi tierra es el 4º o el 5º en Cataluña. Eso te refleja que existen ámbitos de plurinacionalidad y que existen sociedades distintas. Y la gran novedad del multipartidismo es que si la derecha va en 2 trozos y la izquierda va en 2 trozos, nadie, ni la izquierda ni la derecha, puede gobernar a espaldas de todo ese resto de España. La segunda parte es que mientras Vox sea parte de ese bloque conservador, la derecha no puede gobernar porque no puede apoyarse con Vox, o si coges a Vox no puedes coger a nada más.
No puedes apoyarte, no te va a votar los presupuestos el PNV como si votó los presupuestos el PNV a Mariano Rajoy. Ese mapa creo que puede cambiar, porque estamos en unas situaciones muy complejas, la política cambia muy deprisa, pero yo sí que creo que si Yolanda Díaz triunfa en ese proyecto, las posibilidades de que el gobierno de coalición o otro gobierno progresista, no sé si con un gobierno solitario de uno o de otro, no lo sé, sí que tendría muchas más posibilidades de gobernar que desde luego un proyecto de PP y Vox, que es ahora mismo la única alternativa de gobierno que existe en España. No existe otra, con todo lo que implica de que Vox triunfe. Buenas tardes. Bueno, pues, enhorabuena por todo tan Muchas claro, gracias. tan claro que lo has dejado. Y una de las consecuencias que a mí más me ha impactado y que más me preocupa es que este discurso del odio y esta crispación expulsa a mucha gente de la política. Es así. Eso es muy grave. ¿Y hasta qué punto el PP tiene eso bien estudiado y planificado? Porque, claro, expulsar a mucha gente de la política, sobre todo, le beneficia a los partidos de la derecha, Sí. fundamentalmente. Y luego, ¿cómo es posible? Yo en este país, es que yo también hay veces digo que me iría, ¿cómo es posible que diciendo las burradas que dicen presidente ilegítimo, Sí. una Díaz Ayuso que gana en Madrid, hasta en los barrios obreros? Bueno, eso, mezclando todo eso, yo no soy optimista como me dices tú que eres optimista. Yo es que soy pesimista porque me echo las manos a la cabeza oyendo lo que dice el PP, el Casado, con el otro día con Vargas Llosa, con Sarkozy. O sea, y no va a pasar nada. Yo no soy optimista. Bueno, yo en el caso de las elecciones en Madrid tampoco, ¿eh? No. De todas maneras, fíjate, en realidad Díaz Ayuso ha reproducido en Madrid los mismos resultados electorales que tenía antes Esperanza Aguirre. No ha habido, lamentablemente, Madrid en los últimos 30 años se ha convertido en una sociedad muy conservadora en el eje izquierda-derecha, porque tiene unos ingredientes distintos a una sociedad conservadora tradicional, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en Madrid es que es una cosa rara en Europa. Madrid es la única capital europea que está a la derecha del resto de su país. Es una cosa que no pasa en ningún otro sitio. Normalmente las capitales europeas suelen ser más progresistas que sus sociedades. El país tiene una media y las ciudades más pobladas, más urbanas, más avanzadas en el sentido de que están más expuestas a los cambios sociales, suelen ser más progresistas. Pero esto pasa en Nueva York, te pasa en Londres, te pasa en París, te pasa en todo el mundo, te pasa en Roma, te pasa en prácticamente todo el mundo, salvo en Madrid. Madrid es la anomalía. Yo creo que esa anomalía responde a la historia reciente de Madrid. ¿Qué era Madrid? Madrid ha sido durante los últimos 5 siglos la corte. Y era una corte que tenía el poder político pero no tenía el poder económico. Madrid era pobre, en el sentido, más allá de controlar la corte, que te da una riqueza, pero la industria estaba en Cataluña, en el País Vasco, el comercio estaba, en fin, el movimiento económico no estaba en Madrid por un motivo evidente. Madrid es una capital de Europa que está a la mayor altitud de toda Europa, de ninguna capital de provincia, salvo Andorra la Bella, porque su única virtud geográfica es que está en el centro, no tiene un río navegable, con lo que implica todo eso para el comercio y para la industria. Y durante un montón de tiempo el mejor vino que llegaba allí era el de Valdepeñas, porque era el único que podía llegar sin cruzar un puerto. Y por eso bebíamos ese vino y no los vinos buenos de la Ribera y de La Rioja, porque era más caro llevarlos en Madrid, ¿no? Madrid tenía una situación geográfica y económica que era la que era. Pero en los últimos 30 años, 20 años, han pasado dos cosas. Primero, que Madrid ha perdido poder político por primera vez. Y segundo, que Madrid es rica y no lo había sido antes. En los últimos 20 años se ha roto la bicapitalidad con Barcelona. Madrid está claramente por encima económicamente de Cataluña, por primera vez en su historia. No ocurría antes. Y al mismo tiempo, ese Madrid más rico, mucho más rico, se encuentra con que manda menos. Porque el Estado autonómico ha dado un montón de poder a las autonomías. Y esto, en mi opinión, genera una frustración, una crispación de las élites madrileñas. Son ricas y no mandan. ¿Qué se han creído estos catalanes, estos vascos, estos navarros, estos gallegos, decidiendo la educación por sí mismos? O decidiendo, bueno, todo lo que decide un gobierno autonómico, que es mucho. Se le ha escapado poder para las autonomías y poder para Europa.
Y luego hay otro factor que explica por qué Madrid se ha vuelto tan reaccionaria, más que conservadora, en su voto, que tiene que ver con la construcción casi estalinista de transformación social de una población, ¿no? Cuando llegó la derecha a Madrid, llegó con una derecha descafeinada, Gallardón, que era progre, ¿os acordáis? Y entró poquito a poquito, sin engañar, sin espantar a nadie y tal. Pero ese poquito a poquito se fue notando. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en Madrid tenemos el porcentaje de concertada y de educación privada de las más altas de España. Si miras los datos, está a punto de llegar al 50%. Pero si aterrizas los datos, te encuentras con que está muy por encima del 50% en los votantes. Porque hay muchos ciudadanos en Madrid que no votan, muchísimos, los inmigrantes, que no votan, que no pueden votar, que no tienen derecho a voto y que están en la educación pública. Tú primero sacas a la población de los servicios públicos y después les convences de que ¿para qué van a pagar? ¿Para qué vas a pagar por un servicio público que ya no estás usando? Madrid es la autonomía con más seguros privados de sanidad de toda España. Primero deterioras la educación, la sanidad pública, la subvencionas porque tiene desgravaciones fiscales y después, ¿ya para qué vas? ¿Para qué vas a pagar por unos servicios públicos que no usan? Eso ha sido una transformación social casi estalinista, entendedme, y que ha sido muy, muy eficaz, muy eficaz. Y luego, por hacer una crítica a la izquierda, creo que la izquierda se equivoca cuando hace un retrato catastrófico de la situación de Madrid. Porque para muchos madrileños, Madrid va bien, Madrid tiene empleo, Madrid tiene economía que se mueve, Madrid tiene... Los pisos son caros, la ciudad cada vez es más invivible, yo vivo allí, pero tiene este atractivo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el discurso de izquierda fracasa porque cuando te pones a defender desde la izquierda en Madrid la educación pública, te estás pegando un tiro en el pie porque tienes a más de la mitad de los votantes en la concertada y en la privada, de los votantes. Ya se han ocupado ellos de hacer esa gestión y después les ha dado esos réditos. Pero aún así no es cierto que la derecha ganase en los barrios obreros. Ganó el PP como primera opción, pero no ganó la izquierda, la derecha en los barrios obreros. Si te vas a los mapas de población de Madrid, lo que te sale es que hay un gráfico interesantísimo donde ves cuál es el porcentaje de voto en los barrios de menos renta y el porcentaje de voto en los barrios de más renta. Es proporcional. Cuanto más renta, más porcentaje de voto. En los barrios ricos se vota el 90%. En los humildes, en los obreros, se vota el 30, el 35%. En parte porque en esos barrios residen los que no pueden votar. Y en parte también porque el todos son iguales, esto es una mierda, todos los políticos son iguales, no vale de nada votar los otros. ¿A quién desmoviliza? A la izquierda. ¿Y cómo puede ganar las elecciones la izquierda en Madrid? Pues ha pasado solamente en 3 ocasiones en los últimos 25 años, pero ha pasado. Siempre por muy poquito, porque el marcador de entrada va muy descompensado. La izquierda ganó en el tamallazo. Y pasó lo que pasó. Y compraron a 2 para que no gobernasen. La izquierda volvió a ganar en las elecciones de 2004, en las generales de 2004, en Madrid. Hablo de todas las elecciones, generales, europeas, municipales, autonómicas. La segunda vez, el 14M del año 2004 de Zapatero, como consecuencia de todo lo que hizo aquel gobierno para intentar vendernos que había sido ETA cuando era clarísimo desde el primer momento que había sido un atentado islamista. Y la izquierda ganó otra vez en las elecciones en las que gobernó Cifuentes, en el año 2015, que fue en un momento de desmovilización de la derecha, porque aquello, acordaos, estaba medio gobierno de Aguirre en la cárcel, los otros mitad imputados, todos los presidentes autonómicos del PP prácticamente imputados y además con un Podemos muy fresco y con mucha capacidad de movilización en esos barrios donde después lo ha perdido. Y aquella vez gobernó Cifuentes porque la izquierda, por esas listas que a veces hace la izquierda, tuvo una candidatura de Izquierda Unida Madrid que lideró mi amigo Luis García Montero y que se quedó al límite de los votos para poder entrar. En Madrid hay un sistema electoral que por debajo del 5 no entra, se quedó en el 4 con algo. Si hubiese tenido el 1, hubiese gobernado a la izquierda. Si hubiese tenido el 5, también, pero se quedó justo en el larguero. Golpeó el larguero, aquel balón. Y gobernó por 1, Cristina Cifuentes. Como las 3 tienen un condicionante para que gobierne la izquierda en la Comunidad de Madrid, que es, tiene que haber un gobierno de derechas en la Moncloa. Con un gobierno de izquierdas en la Moncloa es imposible, estadísticamente. Y creo que tiene que ver por los votantes a contra. Pero no creo que es un error pensar, y a veces lo comete el PP, que España es Madrid. Yo creo que el principal error que comete la derecha española con ese debate de polarización es que confunde el ambiente político del centro de Madrid, dentro de la M30,
con toda España. Les pasa con más cosas, pero también con eso. Y creo que en ese error acaban generando fenómenos que son inexportables. Yo me cuesta imaginarme, a lo mejor me equivoco y dentro de unos años alguien me recuerda lo que dije y me equivocaré si es así, pero me cuesta imaginar a Isabel Díaz Ayuso presidenta del Gobierno de España. Porque una cosa es triunfar en ese pequeño ecosistema tan crispado en el que se ha convertido la política y los medios de Madrid, y otra cosa es exportar ese mismo modelo de las cañas y la libertad a toda España. Lo veo más difícil. Sí. Pero estamos ya fuera de tiempo. Perdón. Sí. Vale, sí. Bueno, Voy a ser breve yo, el que tiene que ser breve soy yo. Sí. Nada, yo creo que estaríamos todos horas escuchándote, Ignacio. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo te quería preguntar por la gente joven. Mira, sí. He pensado, cuando he entrado aquí a esta sala, un periodista como tú, aquí tenemos una facultad de periodismo, pero ¿cómo no hay aquí un montón de gente joven escuchando? A ver, no, me preocupa mucho, de verdad. Me preocupa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los socias del diario.es, ¿qué media de edad? ¿Hay gente joven a la que podéis atraer? Hay gente joven a la que atraemos y hay gente más joven que atraemos a los lectores. A los socios y socias menos por una razón, porque cuesta dinero. Y los jóvenes, nosotros no somos un periódico caro, sobre todo comparado con lo que costaba un periódico de papel. Son 80 euros al año, pero para muchos jóvenes es mucho dinero. Ahora hemos puesto en marcha unas cuotas reducidas, bonificadas, para estudiantes. Entonces, los estudiantes pueden elegir pagar menos entre 0 y 7 euros. Pero aún así, los socios son más mayores que la media de nuestros lectores. Nuestros lectores no, tenemos mucho lector joven. De hecho, tenemos detectado que somos el periódico grande en España con más lector joven. Muchísimo más que... Pero tampoco es que que haya muchos chavales, porque el interés por la información política y en general por la política, mi impresión, mi análisis es que suele llegar con la mayoría de edad fiscal. Cuando empiezas a trabajar, empiezas a pagar impuestos y te empiezas a preocupar por lo público, porque dices, es que esto va de lo que yo pago y lo que yo recibo, pues de lo que yo financio, es cuando empiezas a interesarte por la política y no antes. Es muy raro gente de menos de 25 años leyendo periódicos por esto, pero luego llegan, ¿eh? La última pregunta. Hola, buenas tardes. Encantada de Muchas poder gracias. estar otra vez. Luego ya te contaré. Vale. Otra vez de nuevo contigo. Mi pregunta iba un poco como la última persona, la última señora que ha hablado. Porque, claro, afortunadamente estamos aquí todos vivos, sanos y felices y contentos de estar aquí. Pero es cierto que cuando te pones a pensar en política, que me ha gustado mucho lo de villanos o héroes o villanos, es verdad que si te pones a mirar en los partidos políticos, vamos a decir, no ya en los extremos, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta gente joven en los partidos de derechas? ¿O aparentemente lo saben vender muy bien? No, es en todos en general. La política española se ha rejuvenecido mucho en general, ¿eh? Pues es que esa a veces es la no percepción que tenemos los de a pie. Pero de todas maneras, lo que sí que quiero es que hables un poco de lo poquito que te queda de tiempo. ¿Por qué tenemos ahora mismo una izquierda que no es potente frente a todo esto que está viniendo? Es un poco ese discurso del miedo. Y luego ver qué hay que hacer o qué tienen que hacer los jóvenes para que de verdad se interesen por la política. Y no esperen a la fiscalización, ¿no? A la mayoría de edad fiscal, sí. ¿No? Porque creo que eso en el futuro, creo que no lo tienen nada fácil, y parece ser que el discurso de la crispación es lo que ahora conviene tener, para que la gente joven esté en ese discurso de la crispación, porque si pones las noticias alucinas. Sí, no, pero yo no creo, es verdad que en el caso concreto de Ayuso, por ejemplo, que hablaba antes de ella, ese discurso de la libertad, las cañas, abramos los bares y no cerremos a tiempo las residencias, ha sido muy eficaz. Bueno, es que es muy eficaz decirle a la gente lo que quiere oír, ¿no? Y yo creo que todos estábamos hartos de estar metidos en casa, de no poder ver a gente, de no poder reunirnos. Somos animales sociales, somos incapaces de vivir sin el contacto con otras personas. Y esto, hombre, ha sido duro para todos, pero a mí me pilla con 20 años esto de los 2 años metidos en casa y, en fin,
o con 18. Yo entiendo que para muchísimos jóvenes este discurso era liberador y ahí ha influido mucho lo que os contaba antes de la falta de fiscalización. Es un dato objetivo. Madrid ha sido una de las regiones con más muertos de toda Europa. No de toda España, que es el récord, sin ninguna duda, de toda Europa. Lo ha sido además de manera consistente y persistente, o sea, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en todas las olas da igual. Lo normal es que si tú tienes una región con muchos muertos, en la siguiente ola tengas menos y luego en la siguiente menos aún, porque, claro, al final las olas atacan sobre la población que queda, que no pasó la criba anterior. Pero en el caso de Madrid, el dato más fiable, que es el MOMO, te dice que es con mucha distancia la región de España con más aumento de mortalidad. Y eso está directamente relacionado con lo que ha hecho Ayuso y que le ha dado la mayoría que tiene ahora. Es terrible, pero es así. Pero esto ha sido posible porque la prensa ha comprado ese discurso. Ahí los votantes conservadores están convencidos de que esto no es así, que esto que estoy diciendo, que es un dato objetivo que se puede consultar estadísticamente y que, en fin, no deberíamos tener que discutir sobre datos, es falso. Y que lo que dice ella de que aquí nos ha ido todo muy bien y que hemos dado una lección a Europa de cómo se gestiona una pandemia con cañas, pues es la verdad. Es eso a lo que me refería cuando hablaba de la falta de fiscalización. Y es verdad que eso conecta con mucho votante, mucho ciudadano, con muchas personas jóvenes que entiendo, porque yo también he tenido 18 años, que a esa edad encerrarte en casa, en fin, cuesta encontrar un castigo mayor. Respecto a cómo atraerlos, yo creo que al final depende un poco de todo el entorno de los jóvenes, que somos, pues yo tengo un niño de 12 años al que intento educar lo mejor posible y explicarle en qué consiste la vida pública y por qué es importante para él. Y dirigirle en su interés, no pegarle la bronca, sino intentar jugar con su curiosidad para que de esa manera conozca el mundo, que es la manera más interesante en la cual te puedes aproximar o puedes educar, en mi opinión, a un niño, que es aprovecharte de algo que tienen los niños que es maravilloso, que es la curiosidad. Intentar alimentarla. Y también creo que en la parte de los medios de comunicación nosotros el esfuerzo que hacemos es que tengamos un medio que se parece a los lectores a los que queremos llegar también. Nosotros queremos llegar a toda la sociedad y por eso tenemos un director adjunto que se llama Gumersindo Lafuente, que tiene 64 años y que es el segundo que más manda de todo el periódico, y tenemos a un subdirector o un director adjunto que se llama Ander Oliden, que tiene 37, y tenemos a muchísimos redactores de 25. Porque yo a mis redactores y redactoras de 25 no les tengo que decir ¿por qué no piensas en lo que le interesa a un chaval de tu edad? Ya lo sabe él. No tiene que imaginarse cómo es la información que le puede interesar a un chico de 25 años porque es su mundo. Los periódicos llegamos a lectores jóvenes o a lectoras, que es otro de los debates que siempre se dice, ¿no? ¿Por qué no leen las mujeres los periódicos? Bueno, pues porque los hacen los hombres, entonces eso ayuda. Pues en el caso del diario, pues tenemos una junta de director que es mujer, que es Esther Palomera, tenemos una directora junta que es Neus Tomás y tenemos una consejera delegada que se llama Rosalía Lloret, que también es una mujer y que decide mucho y que manda mucho. Y de esa manera también tenemos un periódico que se acerca a las mujeres, a los jóvenes, teniendo una redacción que se parezca al mundo que quiere reflejar. También somos un medio un poco peculiar en otro aspecto, y con eso termino ya. Somos el periódico español o estatal con más redactores en toda España, no solo en Madrid. El diario.es tiene 117 trabajadores en Madrid y tenemos 70 en todas las ediciones locales, incluyendo también una en Navarra, que la estamos relanzando y donde tenemos ya trabajando a 3 personas. Creo que somos el único periódico español de los grandes que tiene aquí, no te digo a 3 personas, a un corresponsal, de manera permanente. ¿Cómo vamos a explicar España desde Madrid? Pues es imposible. ¿Cómo vamos a conseguir lectores de toda España si escribimos solamente de y para Madrid? Pues también es imposible, ¿no? Creo que los periódicos somos un espejo en el que se refleja la sociedad, entre otras muchas cosas también, que he ido contando. Y para eso tenemos que parecernos. Tenemos que parecernos. No podemos escribir desde otro sitio para otra gente que no son como nosotros. Muchísimas gracias, me he enrollado muchísimo.